una carrera de Azerbaiyán que parecía que no había sido especialmente compleja o que no habían pasado muchas cosas, en cuanto empiezas a analizar punto por punto, ves que de verdad hubo muchas retóricas, muchas líneas diferentes de actuación y muchos aprendizajes que sacar. Entonces, lo dicho, Chris, esta es una de las secciones de aprendizajes que más espero de todo el año, por todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán. Así que, maestro, adelante. ¿Qué hemos aprendido en Bakú? ¡Qué presión! Bueno, vamos directamente al grano. Venga. Primer aprendizaje. El hielo se derrite. Me encanta, me encanta. Me dirás, bueno, esto ya lo sabí, me lo enseñaron en el colegio, ¿no? Ya, pero en el colegio no te hablaron de Oscar Piastri. Y ahora sabemos que Oscar Piastri también se derrite. Y lo ha hecho de una forma clamorosa. Lo ha hecho rompiendo la tercera racha de carreras consecutivas puntuadas por un piloto en toda la historia de la Fórmula 1, 42 grandes premios que terminaron en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Y me dirás, bueno, ¿y cómo es posible, no? Pues al final, te digo una cosa, todo el mundo tiene su kriptonita, por extraordinario piloto que seas. Y aquí desde el principio del fin de semana se vio que no eran superiores, venían de perder una victoria que tenían, en mi opinión, tenían que haber controlado, la del Gran Premio de Italia. Y no la controlaron, se les quedó lejos. Creo que se quedaron con cara, iba a decir de perplejidad, pero no fue de perplejidad, se quedaron con cara de tontos. Y iban a Bakú a dar un golpe sobre la mesa. Y no pudieron dar un golpe sobre la mesa. En el caso de Piastri fue especialmente flagrante que un aspirante a campeón del mundo se salte una salida. No es lo ideal. Que un aspirante a campeón del mundo bese el muro por 2 veces es muchísimo. 2 veces es muchísimo cuando estás al frente de un campeonato. Y además, fíjate, hubo un leve puñetazo al volante, leve, no te creas, no pulsó ni un botón. Sí. O sea, que las formas las contuvo y las mantuvo, pero en pista se vio que estaba fuera de orden. De hecho, porque te digo una cosa, el golpe en clasificación, dices, puede pasar, pero en carrera, no, en carrera no puede pasar. En carrera no puede pasar y menos como pasó. Es como ahí voy, voy a ganar posiciones como sea, el nerviosismo se apoderó de él y cometió un error impropio de alguien que está al comando de un campeonato. Y fíjate, tiene una consecuencia negativa, y es que parece que devalúa su valía como piloto, devalúa su estatus. Y eso es injusto para él e incluso es injusto para Norris. Fíjate lo que te voy a decir, porque creo que los dos están rindiendo a un nivel muy alto. Y cuando se rinde a un nivel tan alto es cuando se cometen los errores. Es decir, no se ha mezclado las dos cosas negativas que podían tener. La falta de carácter, de apariencia de carácter por lo menos, con los errores en pista. Y eso es una combinación fatal. Es de rookie, era de rookie lo de Piastri en la salida, ¿eh? Saltarse el semáforo, meter el anti-stall, porque Fernando se lo salta también, pero Fernando no cala el coche. Claro, Fernando Pega no el frenazo y Fernando no lo cala. Sí, de algún modo ya podemos concluir que el que se equivoca primero también tiene más motivos para calar el coche. De hecho, no lo cala, él entra el antistol. Pero Fernando, que hace el gesto, porque reacciona al movimiento del McLaren, pero en un segundo plano de su cerebro le estaba diciendo, no, esto no está bien. Sí, y por eso... Como mi estornudo, tampoco tocaba. Y por eso yo creo que lo salva. Pero estamos hilando muy fino. La cuestión es que por parte de Piastri es un fin de semana terrible, el peor que le recuerdo en Fórmula 1. Sí. Y por parte de Norris no fue mucho mejor. Porque Norris hizo de Norris al cuadrado. Digamos que si Piastri pasó de un extremo al otro, de ser el hombre de hielo a incendiarse,
En el caso de Norris fue al contrario, ¿no? Hizo más de lo mismo. Más de lo mismo, elevado a la enésima potencia, el pecho frío total, el blando Norris, el no puedo adelantar, el clasifico mal y luego no adelanto a nadie. De eso hablaremos luego, porque no es solo una cuestión de Norris, precisamente. Pero es evidente que, que la imagen que se traslada al público es muy mala. Sí. Muy, muy mala. Y eso le hace daño al campeonato, eso le hace daño al público. Y creo que es el final quizá de los problemas en McLaren. Yo de verdad creo que en Singapur veremos otro equipo, veremos otra situación, veremos otro todo. Pero esto duele. Esto duele, se magnifica por cómo vienen actuando los pilotos, ¿no? La imagen que están trasladando desde el equipo McLaren durante todo el año. Y fíjate, en la segunda parte, en la segunda conclusión, te daré el resto de lo que hemos visto de McLaren. Pues vamos con ello. Lo segundo que hemos aprendido de este fin de semana es... que Verstappen no llegará, pero condicionará. ¿No llegará? No llegará. No llegará. No llegará. Son 69 puntos, son muchos puntos. Son muchos puntos y McLaren tiene un coche muy bueno. Y tiene unos pilotos muy capaces. Verstappen probablemente es mejor que sus dos pilotos, pero McLaren tiene mejor coche. 69 puntos no va a recortar. Pero fíjate, podemos estar de acuerdo, yo creo que casi todo el mundo en que no va a llegar. Pero entonces me preguntarás, ¿y por qué Andrea Stella solo hace que hablar de que es un candidato, escríbelo con mayúsculas, se muestra preocupado, no lo oculta, porque lo que va a hacer es utilizar a Verstappen para ponerle las pilas a sus propios pilotos y para evitar lo que queríamos que se evitase. Yo hasta el domingo por la mañana estaba deseando que ganase el campeonato de constructores McLaren y que pudiesen pelear los pilotos a su aire, los pilotos de McLaren a su aire por las victorias y por el Mundial. Pero es que ahora ya da igual. Es que aunque ganen en Singapur el campeonato del mundo de constructores, ya no va a ser así. McLaren no va a permitir que haya un verdadero duelo interno, porque Verstappen es una amenaza. A pesar de todo, es una amenaza real. 69 puntos son muchos, pero si le quitas 25 en un momento dado porque chocan los dos McLaren, entonces ya no son tantos puntos. Han llegado al límite de los posibles errores, al límite de la pérdida de puntos, para poder trabajar con libertad. Con lo cual creo que no van a tener la libertad y creo que las Papaya Rules van a ser más fuertes que nunca a partir de Singapur y que van a ganar, sí, van a ganar, pero van a hacerlo de algún modo condicionados por la amenaza de Verstappen. Y eso para mí es una pena. El equipo no puede, supongo que el equipo tampoco puede actuar de otro modo, pero para el aficionado creo que va a ser decepcionante. Pero eso es conceder que gane Piastri el Mundial y no Lando. Bueno, depende. Depende de quién gane las carreras. Quiero recordar que quedan 7 grandes premios y que hay 7 puntos entre el primer clasificado y el segundo. 7 por 7, 49. Sí. ¿Cuántos puntos separan ahora mismo a Piastri y a Norris? 25. 25 de hecho. Por tanto, puede llegar perfectamente. Sí. Tiene que ganar. En 3 carreras que gane Norris, con que termine segundo Piastri, ya están a una de que haya sorpaso. Claro, tiene que ganar Lando. Entonces, está en sus manos y evidentemente por parte del equipo no van a poner palos en las ruedas de ninguno de sus pilotos. Ya sé que habrá quien dirá, quieren que gane Norris. Y yo también pienso que quieren que gane Norris. De una forma casi inconsciente, me atrevo a decir, subconsciente. Porque Norris ha sido un proyecto McLaren desde hace muchos años. Digamos que de una forma natural es el piloto al que le correspondería brillar antes, por trayectoria,
por integración con el equipo, por haber pasado los peores momentos juntos. Hablamos en este canal, en directo, en su día, del puñetazo, ¿no?, que asestó a las paredes del box del Gran Premio de Bahrein, Lando Norris, en McLaren. Y de ahí han pasado a dominar el campeonato con mano de hierro, a que le salga el punto muy barato. Entonces, de hecho, Norris es barato, relativamente hablando, con lo cual el equipo quiere que gane el Mundial, claro que sí. Y Oscar pues tendrá tiempo, de algún modo es lo que consideran natural. Pero esto puede darse la vuelta y ellos son conscientes perfectamente. Y de hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado a Andrea Stella hablar de Oscar Piastri como material de campeón del mundo? Y lo esquivo que ha sido, lo que le ha costado hablar de Lando Norris en esos términos. Es como la victoria, el triunfo de la constancia, el triunfo del paso a paso, el triunfo del que lo tiene ahí, pero no lo acaba de mostrar, pero tiene una oportunidad quizá única en su trayectoria. Con Piastri cuesta más pensar que sea la última oportunidad, aunque puede que también lo sea. No sé si me explico. Sí, pero eso es lo que yo creo que están mascullando dentro del equipo McLaren. Y quiero volver, porque aquí a quien estamos viendo es a un maestro, ¿no? A alguien que hizo un fin de semana perfecto, que volvió a ganar el sábado el Gran Premio. En esta ocasión ganó el sábado. Que la Fórmula 1 cada vez más se gana los sábados, de eso hablaremos luego. Y que hizo lo imposible una vez más. Porque con la pista húmeda, con la pista complicadísima, en una situación en la que McLaren estaba con un coche fuera de juego, con el otro renqueando, fue a por la pole y la consiguió, ¿no? Es algo, es un auténtico león, es una barbaridad lo de este hombre. Luego se baja del coche y pregunta por el resultado de la carrera de GTs, ¿no? De GTs, es acojonante. Que era la carrera de GTs que se estaba disputando en el circuito de Ricardo Tormo, aquí en Valencia. Sí. Es decir, que está pensando ya se acababa literalmente de bajar del coche y estaba pensando en la siguiente vez que va a subirse, que va a ser en Nürburgring la semana que viene. Pero vaya, que creo que lo normal sería que no llegase. Lo normal sería que no llegase. Él tiene la ventaja de quien juega menos, por decirlo así. Él ya tiene 4 mundiales. Él de algún modo sabe que está en una transición. Ya este año es una transición, el año que viene ni te cuento. Pero también tiene la ventaja del que remonta, que eso es de toda la vida, ¿no? En cualquier deporte y en la Fórmula 1 también lo hemos visto muchas veces. Pero creo que será insuficiente. Será suficiente solo para condicionarnos y para quitarnos espectáculo en el box McLaren. Quizá Max nos lo sigue dando en pista. Y nos conformaremos. Va a ser insuficiente también lo que hagan de aquí a final de año en Ferrari. Hay una misión, que un 7 veces campeón del mundo sume un podio. Parece una locura decirlo así, pero esa es la misión, ¿eh? Bueno, Giorgio, yo hablé de esto el domingo, nada más terminó la carrera, nada más cruzaron la meta los coches. Escuece, ¿no? Que alguien diga eso, especialmente pues un periodista y en un momento pues como muy punzante, ¿no? Porque Carlos Sainz subió al podio con Williams y Hamilton no lo ha conseguido con Ferrari todavía. Cuando uno era el defenestrado y el otro era el salvador de la patria, quien tenía que reverdecer los laureles de Maranello. Bueno, no quiero que resulte oportunista y verás cómo matizo además lo que voy a decir. Después lo voy a matizar mucho, pero se veía venir. Se veía venir. Un Hamilton que ya pierde con Russell de una forma más o menos clara, que sale de Mercedes sabiendo él y todos que es su último movimiento como piloto de Fórmula 1,
que es un retiro dorado o rojo, ¿por qué motivo tendría que haber batido al predestinato tan fácilmente? Solo habría un motivo, y es que quien tenía al lado Charles Leclerc no fuese tan bueno. Entonces, cuando llega un piloto de talla mundial, que lo es, Hamilton, sin ninguna clase de duda, es una auténtica bestia del pilotaje, es una leyenda viva, es un 7 veces campeón del mundo, es mucho más piloto que Carlos Sainz, y mucho más piloto que prácticamente cualquiera de la parrilla. Como figura, como trayectoria, con un palmarés inigualable en muchísimos sentidos. Pero analizando fríamente el rendimiento de los pilotos de Ferrari en los años previos, para eso tienes que conocer, para eso no solo tienes que ver la tabla del mundial, tienes que conocer un poquito lo que pasa dentro. Nosotros teníamos la fortuna de saber cosas, ¿no? Sí. Y por tanto de poner en valor a Leclerc y a Sainz. Era difícil que Hamilton destrozase a Leclerc. Era difícil que lo igualase. Y de hecho no lo ha igualado hasta el momento. Por varios motivos. Primero por el momento de su trayectoria en el que llega. Es un momento de lento declive. Digámoslo claramente. Como lo ha dicho Franco Núñez. Como están empezando a decir los periodistas, en Italia, que sería el penúltimo sitio donde se diría. El último sería Reino Unido. Todavía no se han atrevido. Acabarán diciéndolo, claro. Pero vuelvo a lo de Hamilton. Viene en un momento difícil de haber pasado un tiempo difícil en Mercedes, al lado de Russell. Se pone al lado insisto, el piloto llamado Il Predestinato. Uh-huh. Lo tenía, y un equipo de una filosofía absolutamente distinta a aquel del que venía. Entonces, ¿por qué motivo tendría que haber destacado rápidamente Lewis Hamilton? No basta un palmarés para eso cuando el nivel es tan alto. El nivel es muy alto. Esa es la conclusión, claramente, que hay que sacar de esta situación. Que Leclerc es una auténtica bestia y que Sainz era y es buenísimo. Entonces, tenía especial pertinencia decir que Hamilton no había subido al podio y Sainz sí, ¿no? Tenía una especial pertinencia. Más allá, insisto, de que uno sea español, el otro no. Es una cuestión de decisiones de equipos, de movimiento de pilotos el reemplazo y el... Claro, es el... Claro. Es línea directa, hay consanguinidad. Claro, y a qué equipo además va el que es defenestrado. Sí. Va al equipo Williams. ¿Quieres recordarme cómo terminó Williams el año pasado en el Mundial, Giorgio? Noveno. Entonces, bueno, pues que... ¿Y cómo terminó Ferrari? Peleando por el Mundial hasta la última carrera. 14 puntos. Hasta la última carrera. Es que si hubieran sido las cosas distintas en Abu Dhabi, Ferrari sale campeón el año pasado con Leclerc y Carlos, ¿eh? Claro. Entonces, no decirlo hubiera sido negligente por parte de cualquier periodista. Y sinceramente, eso fue una sorpresa tremenda. Y ya el factor suerte y todo eso, de eso lo hablaremos un poquito más tarde. No hay factor suerte. Hizo un podio porque el coche era rápido, el piloto fue rápido, no cometió un solo error y además se ha progresado en ciertas cosas de las que hablaremos luego. Quiero decir con todo esto que Ferrari, en este sentido, ya empezábamos mal, pero déjame elaborar sobre el tema. Giorgio. Porque hicieron lo mejor. Para mí hicieron lo mejor en algunos puntos del fin de semana. El viernes demostraron tener un coche muy bueno. Sí. Leclerc ha hecho 4 poles en Bakú. Indiscutible la velocidad del monegasco en esta pista. Con un coche que le había dado buenas sensaciones. Hamilton describió el viernes como el mejor viernes del año. Hubo sesiones en las que estuvo por delante de Leclerc. Todo iba perfectamente encaminado. ¿Y qué pasó? Una clasificación terrible. Leclerc contra el muro,
yéndose Leclerc, o sea, bueno, ya había fastidiado a Hamilton por el camino y Hamilton luego hace un mal segundo intento. Resultado, los dos fuera del top 10. Carrera imposible de recuperar mucho, pero es que además se muerden la manzana, ¿no? Hamilton comete el último error que puede hacer, que es la picaresca con su propio compañero de equipo, devolviendo o no devolviendo una octava posición, lo cual es sinceramente ridículo. Y aquí es donde yo creo, de verdad, que los artículos de Italia también beben. Porque en los 4 años anteriores, ¿cuántas veces vimos a Sainz saltarse las órdenes de equipo? Lo más grave que dijo fue Stop inventing. Stop inventing. Stop inventing, que y voy eso a le dio ganar una mi, victoria. que voy a ganar mi primer equipo. Que voy a ganar mi primera carrera en Fórmula 1. Entonces, claro, Ferrari está por encima de cualquier piloto. Esa es su filosofía. Esa es su filosofía. Vienen de un fin de semana en el que el coche, que ha sufrido mucho durante el año, que el cambio de suspensión mágico no fue mágico, que han estado trabajando y trabajando y trabajando para recuperar, para levantar eso. En el Gran Premio, donde teóricamente mejor van, cuando la pole no se veía imposible, no la vimos imposible nosotros el viernes, pero tampoco la veían imposible ellos, y te lo puedo certificar de primera mano, pues consiguen lo peor. Entonces, ese contraste es tremendo. Y si además a eso le unes un jefe de equipo que está haciéndose pequeño, que está recluyéndose para no aparecer demasiado, porque sabe que si asoma una oreja se la van a cortar, pues es la puntilla. Porque ¿quién ha estado hablando últimamente? Un personaje muy importante para la historia de Ferrari, Luca Cordero y Montezemolo. ¿Y qué ha vuelto a decir, como antes machaconamente decía, y por cierto, a veces le salía y a veces no le salía, pero que todo lo que no fuera a ganar para Ferrari era una derrota? Entonces, en esas circunstancias nos encontramos a dos pilotos, y concretamente el que peor año lleva, robándole, entre comillas, con la picaresca a su compañero por 4 décimas de segundo una octava posición. ¿Cómo no va a explotar la prensa? No se podrá decir que los italianos han sido temperamentales como son siempre, no perdonan ni una. No. Lo tenía muy merecido, porque Ferrari, que venía con lo mejor, ha salido con lo peor. Yo vuelvo a insistir, me parece buenísimo, y tú conoces a Franco Núñez y sabes la experiencia que tiene este señor escribiendo de Fórmula 1, lo de Ferrari, un equipo sin alma que tiene que encontrar un orgullo que no existe. Bueno, está en el título, está en el título, Giorgio, está en el título, eso es lo de Montezemolo. Eso es. Está apuntando a Hamilton, pero está apuntando claramente a Leclerc. Sí. Oye, otra cosa que tenemos que encontrar, Chris, los adelantamientos. Fíjate, eso es un atenuante, ¿eh? Es un atenuante para mucha gente este fin de semana. Porque no recordemos que los resultados de este Gran Premio de Azerbaiyán han sido poco comunes. Y nos hablan de varias cosas. Pero una de ellas es que hay ciertos equipos que tienen un buen coche, o muy buen coche, pero que no encajan todas las piezas del puzzle. Entonces, cuando hay una clasificación rara que les coloca los coches bien, pues sacan el verdadero rendimiento que tienen, ¿no? En este sentido, yo creo que es importante lo que vimos de Mercedes, es importante lo que vimos de Williams, que sabíamos perfectamente que estaba ahí, que lo veníamos diciendo. ¿En cuántos circuitos, Giorgio, no me has visto, y tú mismo, hablar en los previos? Es un buen circuito para el equipo Williams, porque la eficiencia aquí es clave, no tiene curvas largas en apoyo, bla, bla, bla. Y luego que no pase nada, ¿no?
¿Y cuándo se arruina? Los sábados. ¿Qué importantes son los sábados? ¿Y por qué son tan importantes los sábados? Porque el domingo no se puede adelantar. En una recta de más de 2 kilómetros no se podían adelantar. Es Giorgio. increíble. Es Y increíble. eso es increíble. Y eso nos habla de que la fórmula adelantamientos, que es la que tenía que nacer en 2022, pues más o menos funcionó. Había adelantamientos, vimos maniobras en cantidad y en calidad reseñables. Pero conforme ha ido evolucionando el reglamento y han ido encontrando las filigranas, los equipos se han acabado los adelantamientos, porque una vez más, con difusor o sin difusor, con túneles Venturi o sin túneles Venturi, cuando las diferencias se vuelven tan pequeñas, sigue marcando el influjo de un coche sobre el que sigue, aerodinámicamente hablando, la posibilidad o no de lanzar un ataque. Y aquí se ha llevado hasta las últimas consecuencias, que un tren de DRS, incluso en una recta de 2 kilómetros y pico, la más larga de todo el mundial, no se puede plasmar en adelantamientos, incluso teniendo después una curva de 90 grados, ¿no? Es algo, es una derrota de la Fórmula 1. Es una auténtica pena. Es maravilloso tener una Fórmula 1 donde pequeños cambios tienen grandes consecuencias, y de eso venimos hablando todo el año, y vimos otra muestra en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero tiene una consecuencia muy negativa, y es que llega el momento en el que no se pueden adelantar. Entonces, pues por eso también justifico en parte al señor Norris, justifico en parte al equipo Ferrari, que no pudieron hacer una remontada a la heroica y no pudieron demostrar un ritmo que sí tenían, y que de algún modo pudimos ver solo en momentos muy puntuales, ¿no? Cómo rueda Leclerc después de la parada, cómo rueda Russell después de la parada, cómo rueda Sainz después de la parada. Pues ahí vimos, ¿no? que el Williams estaba ya al límite, mientras que otros tenían algo más. Y ese algo más no lo podían demostrar cuando rodaban en pelotón. Hay que hacérselo mirar. Veremos qué pasa el año que viene con esa aerodinámica móvil a la que yo temo tanto. Y desaconsejo tanto ahora mismo al deporte rey del motor. Yo creo que no nos va a ayudar, que va a hacer coches muy rápidos, que nos va a dar cifras astonishing, ¿no? Que dicen los ingleses, sí. Deslumbrantes, que vamos a publicar mucho sobre ellas, que la gente lo comentará en el bar y que copará titulares, pero que no nos darán mejor competición y no nos ayudarán a entender la competición, que al final es de lo que va esto. Así que, adelantamientos, ¿dónde estáis? Os echamos de menos, os necesitamos. Sé que la Fórmula 1 ahora tiene preocupaciones todavía más grandes, como, oye, hacer que los coches terminen las carreras, que no sean ridículos por lentos y cosas así, que los neumáticos funcionen más o menos bien. Y en este sentido, invito a todos a que estéis muy atentos a la entrevista que vamos a publicar en breve a Mario Isola, porque cuanto más la reviso, más me gusta, más matices le capto, más información veo sobre cómo van a ser los coches y los neumáticos del año que viene, los pros, los contras, las dificultades, los retos. Y por tanto tengo miedo de que por el camino se les olvide o no lleguen a pensar en esos adelantamientos que hemos perdido. No podía faltar, evidentemente, en la sección post-Bakú, una mención y una cosa que hemos aprendido de Carlos Sainz. Sainz y el muelle. Sainz y el muelle. ¿Y esto? Bueno, es el muelle que lleva Carlos. Es un muelle que venía incorporado de serie, que no lo tiene a la vista, afortunadamente, pero está. No se ve, pero está. ¿Y cómo sabemos que está? Pues porque rebota. Porque rebota y ha rebotado muchas veces desde que lo conocemos, Giorgio. Ha rebotado cuando quizá no tenía la trayectoria en karting más deslumbrante del universo, pero cuando tuvo la oportunidad de deslumbrar a Red Bull, lo hizo. Tiene un muelle porque después de un año en Fórmula 3 muy raro, pues supo rebotar y supo dar otra vez muestras de velocidad con el GP3,
porque cuando las cosas se torcieron en la GP3 y parecía que estaba a punto de caerse del equipo Red Bull, del Red Bull Junior Team, pues estuvimos además viéndolo allí a pie de pista, literalmente, ese test en Silverstone con el Toro Rosso y finalmente incluso con el Red Bull, porque le dejaron probar todo, porque dijeron, este tío es tan rápido que le vamos a dejar probar todo, y fue más rápido que Sebastian Vettel. ¿Te suena lo de que sea más rápido que Sebastian Vettel? Unos años después algo vimos. Y rebotó en una World Series que ganó y se vio otra vez fuera de Red Bull, sin asiento en Fórmula 1, a pesar de cumplir lo que le habían pedido, porque Verstappen lo había reventado todo y tenía el asiento asegurado. Con razón, por cierto, tenía el asiento asegurado Verstappen. Y en lugar de venirse abajo, cuando en el último momento consiguió el asiento, pues rebotó. Y en 2015 resistió los envites de Max Verstappen de una forma muy digna y le ganó en clasificaciones, por ejemplo. Y rebotó después de un mal año en Renault, recayendo en un equipo McLaren al que aupó, literalmente aupó, se echó a la espalda, lo aupó y lo llevó al podio en Brasil en aquel 2019. Y por más rebotes de este estilo, ¿no? Cuando parece que, Sainz, qué mal, uy, no, pues no es tan bueno, ay, pues, cuando peor, mejor. Y en este caso viene de un año terrible en el que Alex Albon, que es un extraordinario piloto, no hay ninguna duda, siempre lo hemos considerado así y lo seguimos considerando. Pero Carlos debería haber estado por delante. A partir de la quinta carrera tendría que haber estado por delante. Pues de momento ya le ha ganado el pulso en clasificaciones. De momento ya tiene un mejor resultado. De momento ya ha hecho un fin de semana perfecto. Es el rebote, es ese rebote, ¿no? Para un equipo Williams necesitado. Para un equipo Williams que se escapa en puntos en esa quinta posición. Y fíjate, ocurre en un gran premio donde de no haber conseguido Carlos ese podio, hubiera podido ser fatal para Williams, porque Racing Bulls sí, también está haciendo los deberes. Sumaron muchos puntos. Le hemos prestado poca atención, pero sumaron muchos puntos en Bakú y podrían haber perdido la quinta posición en Williams. Así que fue crucial en muchos sentidos que Carlos Sainz lograse un podio en Bakú, de una forma en la que además no me dio la suerte, en la que hizo una clasificación, hizo una carrera magnífica, hizo una clasificación especial, especialmente buena, y de lo que menos se ha hablado quizá, pero que para mí es lo más importante, Carlos Sainz le dio la vuelta al problema fundamental del equipo Williams, que es poner el neumático en temperatura en clasificación, en la carrera donde más difícil era hacer eso. Mira, Chris, es acojonante, porque Carlos llega el jueves y le dice a Tomás en DAZN, le dice, aquí, cada vez que hay condiciones de frío, de niebla, de esto, tal cual, el coche funciona peor, el neumático funciona peor. Y es exactamente como estaban las cosas en Bakú. Con agüita en la pista, sin calor, porque había nubes encima del circuito, en un circuito urbano que mete menos energía en el neumático. Y hace la mejor quali del año. Dices, ¿cómo? Bueno, trabajando muchísimo, entendiéndose muy bien con el equipo. Recordemos que tiene nueva ingeniera performance. No se ha hablado mucho de ella este fin de semana, pero fue uno de los abrazos fuertes que vimos en las imágenes, ¿no? de Carlos. Es hacer funcionar las cosas. Es rebotar. Ese es Carlos Sainz. Y por eso tiene una reputación buena en el paddock. Por eso ha conseguido podios con McLaren, ha conseguido podios con Ferrari y ha conseguido podios con Williams, ¿no? Un primer podio con Williams. Es alguien capaz de insuflar esperanza, es alguien capaz de escuchar, de aportar, de persistir, de no rendirse nunca. Y es algo que, bueno, pues que conocíamos ya de Carlos de antes y que conocíamos de otro Carlos
que no corrió en Fórmula 1, pero que tiene mucho que ver con este Carlos, que es su padre, de toda la vida. Y se puede decir más alto, pero yo creo que no más claro, Giorgio, no sé cómo lo verás. Absolutamente. Ahí lo único, un mensaje para Cristina. No es siempre así, Cristina? No van a ser todos los fines. Es que el primer fin de semana hay podio. No va a ser siempre así. Ojalá, pero me temo que no va a ser siempre así. Complicado. Vienen curvas para Williams en el mal sentido de la palabra. Vienen muchas curvas para mucha gente. Me resulta interesante cómo cerramos hoy la sección, Chris. La odisea de Pepe Martín. Sí, le he dado muchas vueltas y como tenía que hablar de varios pilotos, pues digo, ¿a cuál pongo en el título del aprendizaje? Digo, bueno, pues voy a poner en el título el que lo está viendo desde fuera y a quien más le puede pesar, en el fondo. Porque sí, Pepe Martí está viendo que ocurren cosas. Ocurren cosas en la familia Red Bull y ocurren cosas destacables. Este fin de semana ha sido un fin de semana destacable para la familia de pilotos de Red Bull, concretamente los que ya están en la Fórmula 1. Y hemos visto pues un Tsunoda, por ejemplo, que le ha dado la vuelta a la tortilla. Y a mí me parece esto muy importante. Muy importante. Yo voy con muchas pinzas ahí. Porque aquí Pérez quedaba por delante de Verstappen. Yo creo que es circunstancial del circuito y del coche. Quiero ver qué pasa ahora en Singapur. Puede que sí, pero lo que sabemos es que este hombre en las últimas semanas ha estado trabajando de una forma especialmente intensiva con el simulador de Red Bull. Incluso canceló sus vacaciones en Japón para probar en Milton Keynes antes de que cerraran la fábrica por normativa, pero la semana siguiente, que todavía estaban las fábricas abiertas, se la pasó subido al simulador. Después de Monza se subió el simulador y tampoco se bajó en varios días. Y en una de esas sesiones con el simulador, dio con algo que se ha cuidado muy mucho de decir él y el equipo, que ha sido un cambio fundamental. Que ha sido un cambio que le ha... Porque bueno, en quali ya lo habíamos visto medianamente bien, en alguna clasificación de las últimas, empezaba a orientarse lejos de Verstappen, pero ya no era ridículo, pero en carrera seguía pinchando. Y aquí en carrera no ha pinchado. Aquí en carrera ha tenido un ritmo más que digno. La carrera ha sido lógica. Puedes interpretar bien la carrera de Tsunoda. Y de hecho, pues bueno, se las ve y se las desea y se pelea con Lawson por una quinta plaza. Quiero decir que si verdaderamente ha encontrado ese algo y las cosas de verdad empiezan a cambiar para Tsunoda, Tsunoda va a mantener galones. No sé si en Red Bull, pero quizás sí en Racing Bulls. Y eso puede poner trabas a Lawson o a Lindblad. Porque lo de Hadjar parece más o menos claro. Hadjar, de acuerdo, no hizo el mejor fin de semana de su vida, pero Hadjar sigue estando ahí. Y Hadjar tiene un punto de consideración ahora muy elevado dentro de la familia Red Bull. Y por supuesto no es oficial, por supuesto no es definitivo, pueden cambiar las cosas, pero si ahora mismo tuvieran que poner a un piloto en Red Bull el año que viene, al lado de Verstappen, pondrían a Hadjar. Entonces, ¿quién nos queda? Lawson. ¿Y qué hizo Lawson? Pues hizo un muy buen fin de semana. Eso muy bueno. Muy bueno. Entonces, ¿tú crees que ese piloto de inicios tan difíciles en Fórmula 1, que ahora está rindiendo bien, que está haciendo una segunda mitad de temporada francamente reseñable y que los puntos además así lo atestiguan, que está adaptado en el sitio en el que está, ¿crees que es el momento de defenestrarlo? Es que te digo una no cosa. Lo tengo claro. Desde Inglaterra ya la Sky está empezando a bajar incluso el soufflé de Lindblad, que se supone que va a subir sí o sí. Ya están ellos diciendo, quizá el año que viene con cambio de reglamento, igual mejor estar con Hadjar y con Lawson y con Yuki.
De sí o sí, nada, Giorgio, nada. Por no hablar de que en el campeonato de Fórmula 2, pues Está detrás Lindblad de Pepe. va detrás de Pepe, ha brillado mucho en algunos momentos, no hay ninguna duda, ha tenido destellos de los que enamoran a Helmut Marko, tradicionalmente, sí, pero también hemos visto lo difícil que está siendo subir pilotos a la Fórmula 1, ¿eh? Y en un momento de cambio de reglamento en el que sabemos que hay equipos que están bastante perdidos, tirar de rookies, yo creo que no es el camino. Estoy de acuerdo. Entonces, y en última instancia, ¿qué pasa con Pepe, no? Pues esa es su odisea. Bueno, ya vimos que el otro día la vida le trató muy mal, la suerte o sus rivales le trataron muy mal. Pepe yo creo que está madurando a velocidades supersónicas. Creo que no se le está valorando lo suficiente. Creo que merece una oportunidad, pero esta montaña es muy difícil de escalar para 2026. Es casi imposible.